Bien, vamos a hablar entonces de estructura y replicación del ADN. Vamos a hablar en general de los ácidos nucleicos. Bien. Vamos a dejar claro algunos conceptos, ¿sí? De lo que vamos a ver ahorita. Vamos a ver la composición química de los ácidos nucleicos, cómo esta estructura lo usa esta forma esta estructura crea una forma tridimensional, ¿sí? Que se describe como complementaria y antiparalela, ¿sí? Cuando se descubrió la estructura del ADN fue un hito en la historia, vamos a platicar sobre eso, porque hasta entonces no se conocía, hasta antes de los años 50 no se conocía bien, ya se había relacionado toda la cuestión de la herencia con el contenido del núcleo, entonces llamado cromatina, pero no se sabía cómo funcionaba. El que se haya podido describir, que se haya podido entender cómo está formado, cómo es la estructura del ADN, eso llevó a entender muchas cosas de cómo trabaja el ADN desde entonces, ¿sí? Se entendió que se pudo entender cómo, o se pudo explicar cómo se da la replicación semiconservativa, y a partir de ahí se empezaron a descubrir muchas de las enzimas que funcionan para estos eventos. Bien, entonces, ¿de qué están compuestos los ácidos nucleicos? Bien, los ácidos nucleicos en general están formados por un grupo fosfato, ¿sí? Por un azúcar y por una base nitrogenada. Este azúcar usualmente es una pentosa, ¿sí? De hecho anteriormente se le llamaba desoxipentosa, antes de que se le llamara desoxirribosa, ya después se le dio el nombre porque esa pentosa en particular es una ribosa. Bueno, en el caso del RNA es una ribosa, en el caso del ADN es una desoxirribosa, y es porque le hace falta un oxígeno respecto a la ribosa, ¿sí? El grupo fosfato, ¿sí? Es importante porque es a partir de aquí donde se va haciendo el encadenamiento de los eslabones, ¿sí? Y una cosa muy interesante es que empezamos a ver cierta lógica en el manejo de compuestos químicos que usa la célula, ¿sí? O sea, la célula trabaja con lo que consume y eso mismo lo utiliza para varias cosas. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, los mismos componentes, ¿sí? Que utiliza para la formación del ADN, uno de ellos que es un derivado de la timina, es el que se utiliza para la energía. Cuando veamos la parte de mitocondria vamos a ver que el ATP no es otra cosa que un nucleótido de estos, pero que tiene dos fosfatos más, ¿sí? Entonces la célula está utilizando el mismo material que tiene para diferentes funciones. Sí. Bien. Entonces aquí está otra vez. Esta es la ribosa y esta es la desoxirribosa. Parece cosa de nada, pero este oxígeno de menos, ¿sí? Es el que hace toda la diferencia entre uno y otro. Bueno, eso y que la ribosa en vez de timina es uracilo, ¿sí? La base nitrogenada. Bien. ¿Sí? Ok, entonces vamos a tener bases nitrogenadas que son purinas y pirimidines, ¿sí? Les decimos bases nitrogenadas precisamente porque en sus anillos tienen una buena cantidad de nitrógenos, ¿sí? ¿Sí? Entonces tenemos las purinas, ¿sí? Las purinas que tienen doble anillo, y las pirimidinas, ¿sí?
La estructura de estos anillos es muy importante porque es lo que va a dar la complementariedad, ¿sí? Y eso nos va a permitir que los nucleótidos se puedan aparear entre ellos de manera muy precisa, de manera muy específica. Ok, este señor Chargaff, él fue el que descubrió que había una relación, o sea, estudió diferentes ADN de diferentes especies, ¿sí? De tipo de hígado, de levadura, de vaso, de levadura y de bacillus tuberculosis, y encontró que había siempre, en todos los casos, había una relación directa entre el número de adeninas y timinas, ¿sí? Y entre el número de citosinas y guaninas. Es decir, encontró que había la misma proporción de bases purinas y bases primidinas, pero no solo eso, sino que esa proporción se mantenía igualada de una pirimidina y una purina en ambos casos. Pero siempre era adenina, timina, citosina, guanina, ¿sí? Entonces, no son cifras exactas, se fijan, pero es muy claro que hay una cantidad más cercana de estas dos que de estas dos, ¿sí? ¿De acuerdo? Digo, finalmente puede haber por ahí nucleótidos libres. ¿Verdad? Bien. Sí. Okay. Y estos señores, Watson y Crick, ¿sí? Fueron los que ganaron el Nobel por este descubrimiento. Ellos no hicieron ningún experimento, que los llevara a esto. Ellos tomaron toda la información que había hasta ese momento y propusieron. De hecho, el paper es muy pequeñito, tiene 2 páginas. Un paper de 2 páginas no es despreciable, te puede llevar a ganar un premio Nobel. Le llamamos paper a un artículo científico. Entonces, estos señores, allá por el 53 fueron cuando propusieron este modelo que a la fecha sigue siendo válido. Claro que se han encontrado algunas modificaciones a la estructura, pero que siguen siendo la base de la misma. O sea, por ejemplo, hay ADNs que giran en dirección contraria, ¿sí? Pero sigue siendo la misma estructura. ¿Pero? Es el modelo de la doble hélice, ¿no? Es el modelo de la doble hélice. Sí. ¿Qué utilizaron para esa evidencia? Bueno, básicamente se valieron de dos trabajos. Uno es las reglas de Chargaff acerca de la equivalencia en el número de purinas y pirimidinas, ¿sí? Y la relación que había entre adenina, citosina, adenina, timina y citosina, guanina. Y la otra fueron las fotografías de difracción de rayos X que se habían estado haciendo hasta entonces. Ellos interpretaron, fíjense bien, Chargaff solamente había dicho que había esta relación, no sabía más, ¿sí? No propuso nada más allá de eso. Ellos lo que dedujeron a partir de esa información fue, ¿sí? ellos eran químicos, ¿sí? Entonces lo que hicieron de hecho hicieron un modelo de alambre para validar su dicho, ¿sí? Y ellos encontraron que de acuerdo a la estructura química que se sabía que podían tener hasta entonces los componentes del ADN, ellos dedujeron que, no hay una evidencia directa, o no había hasta entonces una evidencia directa de que esto pudiera ser. Ellos, en base a cálculos bioquímicos, llegaron a esta conclusión y basándose en la regla de complementariedad. Entonces, lo que propusieron es que
según la estructura química de esto, se podían formar estos puentes de hidrógeno. ¿Qué es un puente de hidrógeno? Bueno, un puente de hidrógeno es un tipo de unión química que no es, que si bien es duradera, no es muy resistente. O sea, es estable bajo ciertas condiciones, pero es fácilmente, se puede romper fácilmente, pero así como se rompe se puede volver a formar. No es como el enlace covalente. En el enlace covalente se comparte un electrón, ¿sí? El enlace iónico. El enlace covalente es un enlace muy fuerte que es difícilmente se puede romper, ¿sí? El enlace iónico es parecido. Y en el caso del puente de hidrógeno, lo que sucede es que el hidrógeno de estos, sabemos pues que el hidrógeno es prácticamente un protón más un electrón, ¿sí? Entonces, lo que sucede es de que el electrón de este átomo se está moviendo entre uno y otro átomo, ¿sí? Se anda moviendo entre uno y otro, y eso permite que haya una unión, pero que no es una unión duradera, ¿sí? También dedujeron que entre la adenina y la timina se creaban dos puentes de hidrógeno, y que entre la citosina y la guanina se creaban tres. Eso después con el tiempo se comprobó porque, como vamos a ver, la próxima vamos a hablar rápidamente de eso, lo que es la prueba de la técnica de la PCR, que sirve para replicar en forma artificial el ADN. En ese caso se utiliza temperatura para, dentro de las células se usan enzimas para separar los puentes de hidrógeno, pero en el laboratorio lo podemos hacer con temperatura, si se desnaturaliza el ADN, y es más fácil romper una cadena que tenga abundantes adeninas y timinas que uno que tenga una proporción más grande de guaninas y citosinas. Cuando el fragmento tiene muchas citosinas y guaninas, hay que subirle la temperatura al termociclador para que las pueda romper más fácilmente, ¿sí? Bien. ¿Sí? Entonces decía que también se basaron en los trabajos de difracción de rayos X que se habían hecho hasta entonces. Para esto, un señor llamado Linus Pauling había estado trabajando con esta técnica. Miren, los detalles de la técnica sinceramente los desconozco, no es mi campo, pero él había publicado previamente que la hemoglobina, ¿sí? No la parte que vimos ayer del anillo porfírico. La hemoglobina tiene dentro de su estructura, y esto lo vamos a ver cuando veamos este tipo de estructura, cuando veamos lo de síntesis de proteínas. Había una estructura en forma de hélice, ¿sí? Y eso lo dedujeron a través de la cristalografía. Estamos hablando que las proteínas y el ADN son estructuras tan pequeñas que no pueden ser vistas al microscopio, ¿sí? Si vemos, los microscopios más potentes ven un hilito, en el caso del ADN, o en un grupo, en el caso de las proteínas, pero no se puede ver. Lo que sabemos de las proteínas se hacen basado en deducciones de muchas maneras. Y en los años 50, 40, 50, esta era una técnica que aproximaba mucho el conocimiento. Bien, entonces hablaba de que la hemoglobina poseía una hélice y le llamaron alfa hélice. Vamos a ver que las proteínas tienen otra estructura llamada lámina beta, o beta sheet, y esa es otro tipo de estructura, pero se describió eso. Rosalind Franklin, ¿sí? Fue una señora que estuvo trabajando también con difracción de rayos X. Luego dicen que le quitaron el crédito a Rosalind Franklin. Lo cierto es que el artículo está citado. ¿Perdón? ¿Qué pasó?
Entonces, luego dicen que le robaron el crédito. Lo que sucede es que Rosalind Franklin propuso ciertamente, que había una estructura helicoidal. Lo que ella dedujo es de que, bueno, esta de acá, esta es la difracción de rayos X de la alfa hélice, ¿sí? Entonces, sabían que era una hélice y así se veía. Solo los que saben de esta técnica saben interpretar. Yo no veo nada ahí, pero ellos dijeron que había una hélice ahí, ¿sí? Y cuando Rosalind Franklin procesa las muestras de ADN, se da cuenta de que de alguna manera se parece esto a esto, ¿sí? Entonces ella fue la primera en que dijo que había una estructura helicoidal en el ADN, pero fue todo lo que dijo, ¿sí? De hecho, esta era la propuesta. No solucionaba de todo el problema, aunque bueno, sí hubiera sido justo darle también a ella el premio Nobel junto con Watson y Crick, pero bueno. Entonces, basados en este trabajo, ¿sí? Ya Watson y Crick propusieron, este es el paper, esta es la cara frontal del paper, ese es el dibujito que presentaron, si se fijan no es. Y aquí dicen, ¿no?, que esta figura es puramente diagramática, ¿sí? Y que los listones corresponden a las cadenas de fosfato, ¿sí? Y que las partes horizontales de la escalera corresponden a las bases nitrogenadas. Entonces, ellos fueron, o sea, sabían que había bases nitrogenadas, sabían que había azúcares y sabían que había fosfatos, ¿sí? La estructura. Entonces ellos usaron todos los componentes que tenían que se sabía que existían del ADN, usaron la información de la regla de Chargaff para poner, digo, el gran descubrimiento, el gran aporte de Watson y Crick fue precisamente pensar en que no era una hélice, sino que eran dos. Y que además o sea, no se le ocurre a cualquiera. No solamente era una hélice, eran dos. Y no eran que fueran nada más dos, sino que además eran antiparalelas. O sea, no es algo que sea intuitivo, no es algo que te imagines de primera intención. Y ese es el gran aporte de Watson y Crick, ¿sí? ¿Por qué? Porque no a cualquiera se le ocurre pensar en una cosa que viene así y que la cosa que está enfrente es exactamente igual, pero al revés, ¿sí? No a cualquiera se le ocurre. Y ese es el gran aporte de Watson y Crick. El asunto aquí es que esta estructura, les digo, fue un boom porque permitió crear modelos que nos ayudó a entender todo lo que conocemos ahora sobre replicación, sobre traducción, sobre ¿cómo se llama? Condensación del ADN, ¿sí? Formación de cromosomas. Todo eso partió de este simple papelito, ¿sí? Y por eso es tan importante. Sí. Sí, ADN y DNA es lo mismo, solo que ADN es en español, DNA es en inglés, ¿sí? Nada más el cambio pero es lo mismo, ¿sí? Este es el modelo de alambre que hicieron ellos. O sea, agarraron todas las partecitas. Créanme, yo he tratado de armar un modelo de ADN, ahí llevo ahí como un 20%, que es bastante complicado ir armando las bolitas, ¿sí? Que queden en el ángulo correcto. Es complicado. Pero bueno, aquí tienen lo que ellos utilizaron. Era una cosa como de 3 metros de alto. O sea, en un cuarto fueron armando y ahí lo fueron modelando, y fue así como les fue saliendo. O sea, empezaron a usar sus argumentos lógicos, aplicarlos al modelo y salió eso. Entonces, bueno, hasta ahorita no habíamos dicho palabras para el glosario: ADN, ARN, base nitrogenada, ácido fosfórico, ribosa, desoxirribosa. ¿Qué más?
regla de Chargaff, cristalografía de rayos X, desoxirribosa, cristalografía de rayos X. Entonces, volvemos otra vez a la parte más básica. Vamos a tener entonces que un nucleótido está formado, decíamos, por una base nitrogenada, Un fosfato. Base nitrogenada, un azúcar, en el caso de una desoxirribosa, y un grupo fosfato o ácido fosfórico. Bien, habíamos dicho entonces que entre las bases nitrogenadas se creaban ¿qué tipo de enlace? De la Puente de hidrógeno, palabra para el glosario también. Se formaba el puente de hidrógeno. ¿Sí? Bien, hay otro enlace que también es muy importante para el ADN, que es el enlace fosfodiéster. El enlace glucosídico casi nunca se menciona porque aparece imperturbable todo el tiempo. ¿Sí? Todo el tiempo aparece imperturbable, no ocurren grandes cambios. Los cambios ocurren siempre en el enlace, en el puente de hidrógeno y en el enlace fosfodiéster. ¿Por qué es importante el enlace fosfodiéster? Porque es el que nos encadena los eslabones, el que va formando el listoncito que decía. ¿Sí? Es el que va formando la cadena realmente. ¿Sí? Y el enlace fosfodiéster es un enlace fuerte, entonces se requiere de enzimas potentes que lo pueden romper y, como vamos a ver, también es necesario para eso. Bien, entonces, veía el otro día ¿cuál es el sentido de la vida? Bueno, el sentido de la vida es 5', 3'. 5', 3'. Bien, ahí está. A eso se refiere con 5', 3'. Se refiere al número de carbono. ¿Sí? Si empezamos a nombrar a los carbonos, se nombran a partir de aquí. Digo, no aparecen por el tipo de notación, pero aquí hay un carbono. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y este de aquí es el quinto. ¿Sí? Y son carbonos 1', 2', 3', 4' y 5'. Entonces, el enlace, este ácido fosfórico, ¿sí? Si separamos el ácido fosfórico de la base nitrogenada o del azúcar, tenemos un nucleócido, palabra para el glosario, más ácido fosfórico. O sea, un nucleócido es base nitrogenada más azúcar. Un nucleótido es base nitrogenada más azúcar más ácido fosfórico, ¿correcto? Bien. Resulta pues que este ácido fosfórico que está en el carbono 5', ¿sí? Es compartido por el carbono 3' del nucleócido que está en proximidad ascendente. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a tener ese. Si decimos, esto es algo que se usa mucho en biología molecular, cuando hablamos de dirección 3', 5', lo denominamos río arriba, palabra para el glosario. Río arriba, en inglés se dice upstream. Sí, dirección río arriba, póngalo para ver. Si lo mencionamos 5', 3', es downstream. Downstream, que es río abajo. Palabra para el glosario también. Okay. Entonces, esta es la forma como se polimeriza. El ADN también es
es un polímero. ¿Sí? Entonces, esa es la forma como se polimeriza. Se polimeriza encadenando los nucleósidos con a través de los ácidos fosfóricos que van quedando intercalados. Y esto es lo que le da la estabilidad al ADN. Bueno, esto y lo de los puentes de hidrógeno. ¿Sí? El ADN, a diferencia del ARN, es una estructura metaestable. ¿Qué quiere decir? Que aguanta mucho, es muy difícil degradar. Tal es así que podemos encontrar ADN en muestras antiquísimas. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita en varios laboratorios de Rusia, por ejemplo, están tratando de clonar un mamut porque encontraron un mamut congelado hace 20.000 años y el ADN está casi íntegro. Claro que si nos vamos hacia atrás podemos encontrar fragmentos pequeñitos, ¿sí? O sea, no cadenas completas, sino fragmentos pequeñitos de animales más antiguos, ¿sí? Y es así como se ha ido también creando el árbol evolutivo, no solamente por la evidencia fósil, sino por la evidencia de ADN. ¿Sí? Se sigue el patrón evolutivo de ciertas proteínas, porque es muy difícil hacer análisis genómicos, pero sí se va haciendo el seguimiento de algunas proteínas importantes, genes de proteínas importantes, y es así como se va reconstruyendo. Pero entonces el ADN es muy estable. Esa estabilidad, de hecho, actualmente hay por ahí una línea de investigación, no se les haga raro, por ejemplo, a lo mejor en 30 años, que tengamos unidades de información basadas en ADN. Así como ahorita tenemos Blu-rays y memorias USB, resulta que, en la actualidad tenemos mucha información, tenemos en la actualidad más información. Se ha generado más información en los últimos 100 años que en toda la historia de la humanidad. ¿Sí? La paradoja es de que ahora que tenemos mucha información, es una información que se puede perder muy fácilmente. ¿Sí? Si nos vamos hacia atrás, bueno, antes teníamos libros que tienen su tiempo de vida. ¿Sí? Antes de los libros teníamos pergaminos de cuero, antes de los pergaminos teníamos piedras. Y lo que más ha durado hasta ahorita es las piedras, ¿no? Los pergaminos ahí andan reconstruyéndolos y los libros, bueno, los libros si no están bajo cierto cuidado tienen una vida más perecedera. Bueno, actualmente toda la información digital que tenemos es completamente extraviable. ¿Sí? Entonces necesitamos encontrar formas de guardar más eficientemente la información y de manera más duradera. Y una de las alternativas que alguien está proponiendo por ahí es codificándolo en ADN sintético. ¿Sí? Finalmente, mande. ¿Cómo qué sería? No lo entiendo. Como un ejemplo cotidiano, ¿cómo qué sería? Un ejemplo cotidiano. Bueno, para empezar tendríamos que desarrollar un método de lectura rápida. ¿Sí? Actualmente para leer el ADN toma algo de tiempo. Lo que sucede es que el ADN tiene la capacidad de codificar información basado en la secuencia de las bases. ¿Sí? Lo vamos a ver mejor cuando veamos la parte de síntesis de proteínas. Vamos a entender mejor lo que es explicar. ¿Sí? Bien. ¿Sí? Ok. Entonces, este es el encadenamiento que se va a dar. ¿Sí? Fosfato, desoxirribosa, fosfato, desoxirribosa, fosfato, desoxirribosa. Y o sea, todo esto es igual. La parte del listón del ADN, la parte que se va encadenando es igual todo el tiempo. ¿Cuál es la parte variante? El tipo de base. ¿Sí? Vamos a tener adenina, guanina, citosina, X. ¿Sí? Entonces, esta es una codificación. Es como si tuvieras un alfabeto de 4 letras. Y pudiera formar palabras haciendo secuencias. Es como cuando creas la contraseña para tu teléfono, que solo puedes usar 4 dígitos. ¿Sí?
pero tienes una posibilidad, con esos 4 dígitos tienes una posibilidad muy amplia de hacer diferentes combinaciones, ¿sí? Eso es una codificación. ¿Bien? Les decía que el origen de la vida es de 5' a 3' porque para las cuestiones de replicación y de transcripción siempre se hace en este sentido. ¿Sí? Siempre se hace en este sentido. Bien. Entonces decíamos que las diferencias entre el ADN y el ARN es que el ARN ya decíamos que tiene ribosa en vez de desoxirribosa y en vez de timina tiene un uracilo, ¿sí? Que es otro tipo de base nitrogenada. Esta es una representación un poquito más esquemática y eso de aquí, bueno, obviamente no tienen esta forma, pero es para representar que la complementariedad es exclusiva. No se puede aparear una guanina con una adenina, por ejemplo. No se pueden aparear una timina con una citosina tampoco, con una adenina. No se pueden aparear porque la estructura no les permite. Regrésate, por favor. A donde tenemos más. Ahí. Si nosotros tratamos de empatar este con o cualquiera de estos dos, no vamos a poder. Va a quedar volando uno, o el oxígeno, o uno de los nitrógenos va a salir volando, ¿sí? Porque solo puede formar 2 puentes. Estos dos solo pueden formar 2 puentes. El mismo caso es para la citosina, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que hace. Claro que ocurren errores. Ocurren errores, ahí es donde vienen las mutaciones. Ocurren errores al momento de hacer la replicación a una tasa muy baja desde luego, pero llegan a ocurrir. Y el problema es que cuando se hace la corrección, a veces no se la polimerasa no tiene la forma de saber cuál era la base original y a veces hace el cambio de una por otra, porque mientras estén alineados estos con uno de estos, se hace como un chipote, ¿sí? Se hace como un chipote en la estructura y ya no queda el doble listencito bien formado, ¿sí? Y eso es detectado por las enzimas. ¿Avanzado, por favor? Entonces es una especie de escalera, nada más que aquí está destorcida, ¿sí? Entonces, decía yo que es una cadena antiparalela, porque es la que está como en forma de espejo, ¿sí? Una posición invertida. Y mientras una corre en dirección 5', 3', la que está enfrente va a correr en dirección 3', 5'. ¿Sí? Ahí es donde viene la parte del antiparalelismo. Bien, otra vez lo que les decía. Aquellas dos solo pueden formar 2 enlaces mientras esta 3. Entonces, al momento de parearse, no empalman, ¿sí? O se empalma de este lado o se empalma de este lado. Y eso hace que no sea un emparejamiento correcto. Entonces, el 3' y el 5' tiene que ver con el acomodo de las bases. Regresa tú, por favor. Ahí. Sí. No el acomodo de las bases, es la dirección. ¿Sí? La dirección. Quedamos pues que el carbono 5' es este de aquí y el carbono 3' es este de acá. ¿Sí? Entonces, la dirección del nucleótido, si tú tienes un nucleótido, tienes uno abajo, es dirección 5', 3'. Si tienes uno arriba, es dirección 3', 5'. ¿Sí? Entonces, la cadena que está, o sea, viene una cadena, avánzale por favor. Ahí. Entonces, tienes una cadena, ¿sí? Que viene en dirección, acá está esto, que viene en dirección 5', 3', y la que está enfrente, la que se está enroscando enfrente de ella, tiene la dirección contraria, 5', 3'.
Esto es lo que les decía. El ADN se puede desnaturalizar cuando hablamos de desnaturalización del ADN es cuando rompemos su estructura. La estructura primero que nada se rompe a partir de los puentes de hidrógeno, se separan las dos cadenas. Y esta gráfica lo que ilustra es que aquí a mayor concentración de citosinas y guaninas se necesita de más temperatura para separarlas, ¿sí? O sea, a menor proporción se ocupa estos son centígrados, grados Celsius. Entonces, con menos porcentaje, un 40% por ejemplo, ocupa 90, pero ya con cerca del 100% ya ocupa 110 grados de temperatura. Y esta es otra característica del ADN, o sea, aguanta temperaturas altas, arriba de los 100 grados. ¿Sí? Eso es para romper los puentes de... Para romper los puentes de hidrógeno, sí. Ahí está. Así se verían nuestras hélices. Cuando corren, digamos que la forma... tenemos una que es la dextroquira, que es la vuelta normal, y la levoquiro, que sería la vuelta en sentido contrario. ¿Sí? Les decía que se ha encontrado que hay estructuras de ADN que giran hacia el lado opuesto, ¿sí? Pero lo normal es que sean dextroquiras. Entonces, levoquiro y dextrogiro son palabras para el glosario. ¿Sí? Levoquiro y dextrogiro. Ahí está nuestro ADN dextrogiro. ¿Sí? Esta es una representación un poquito más certera de cómo se ve. Digo, no la vamos a ver así. Los mismos Watson decían que era meramente esquemática para representar el acomodo de las estructuras, pero ya la forma de la molécula sería algo más parecida a esto. Para que ustedes lo aprecien mejor, lo que está en amarillo es el fosfato, ¿sí? Lo que está en rojo son oxígenos. Aquí estaría el ácido fosfórico. Los blancos son hidrógenos. ¿Sí? Lo que está en azul son las bases nitrogenadas, solo que como están de perfil, solo ven la rayita, ¿sí? Solo ven el puro eslabón. La forma de la base se ve cuando la ven desde arriba. ¿Sí? Cuando se ve desde arriba es como se ven los anillos nitrogenados. De lado se ve nada más como una línea de moléculas. ¿De acuerdo? Y bueno, los carbonos son estas bolitas blancas pero más grandes. ¿Sí? Entonces es así como se vería más o menos una estructura de ADN. A la dextroquia se le llama ADNB o DNAB, que es la estructura clásica del ADN. ¿Sí? ADNB, palabra para enlosar. ADNB. Sí. Vamos a tener una curvatura mayor, que sería esta parte de aquí, y una curvatura menor, que es donde van dando vueltas las cadenas. ¿Sí? ¿Sí? Ahí está Watson y Crick, la foto que les tomaron cuando estaban haciendo la estructura de alambre. Sí. Ahí casual en las fotos. En los tiempos previos al Facebook y al Instagram. Aunque no me doy cuenta. ¿Sí? Y bueno, entonces la importancia de la estructura es que permite deducir la naturaleza secuencial del ADN. Le llamamos naturaleza secuencial a
a esta particularidad que tiene de ir eslabonando, de ir encadenando los diferentes tipos de bases, ¿sí? De tal manera que nosotros lo podemos interpretar como una secuencia de A, D, C, G, D, T, A, C, ¿sí? Bien. Explica el mecanismo de replicación que ahorita vamos a ver. Explica fácilmente la naturaleza de las mutaciones, cómo ocurren, la recombinación genética y otros fenómenos que se encuentran, que están relacionados con la estructura de la energía. Por eso es tan importante el aporte de Watson y Crick. Para ya entrar ahorita al tema de replicación, pues vamos a entender que precisamente esta complementariedad y esta secuencia de bases es lo que propicia fácilmente la replicación del ADN. Decíamos que el ADN es una molécula que se puede replicar a sí misma y lo hace basándose en este fenómeno de complementariedad. Si hay en los componentes donde está ¿cómo se llama? La molécula de ADN, hay eslabones sueltos o fragmentos pequeños, estos se van a adherir inmediatamente como si se tratara de imanes, ¿sí? Van a buscar adherirse de esa forma. Bueno, es un modelo tridimensional de bastones. Aquí se puede ver cómo las cadenas eslabonadas, ¿sí? Otra vez, lo que está en amarillo es el ácido fosfórico, ¿sí? Lo que está en verde son los carbonos, lo que está en azul son los nitrógenos de las bases nitrogenadas, los blancos son los hidrógenos. Entonces se ve claramente cómo se forma el anillo, ¿sí? Digo, el anillo, el listón, cómo se van formando los listones y cómo los eslabones permanecen horizontales todo el tiempo, ¿sí? Aquí es donde se forman los puentes de hidrógeno. Miren, por aquí se ve cómo se hace un pequeño espacio entre los eslabones, ¿sí los ven? Porque es un enlace pues casi virtual, o sea, las moléculas no llegan a tocarse prácticamente, y es por eso que son fácilmente desnaturalizables. ¿Sí? Y bueno, tenemos que esta estructura, esta doble cadena, la podemos considerar como una estructura cuaternaria. Cuando veamos proteínas, vamos a entender eso de los niveles de estructura, ¿sí? ¿Sí? Bueno, estas son diferentes representaciones. Obviamente las que son más aproximadas, estas dos, estas son más esquemáticas. Y bueno, decía Watson que una estructura tan bonita tenía por fuerza que existe. ¿Sí? Bien. Les decía pues que cuando tomamos microfotografías, es una microfotografía de transmisión, donde se ve, o sea, las estructuras son tan pequeñas y hay tantas proteínas nadando en el mismo medio que lo que vemos son grumos, pero se alcanza a ver un pequeño hilo, no sé si lo alcanzan a ver por aquí, ¿sí? Se ve un hilito, se ve como si fuera un collar de perlas, ¿no? Perlas negras. Entonces, esto que estamos viendo es una fotografía de un núcleo y del interior de un núcleo, y estamos viendo una estructura que conocemos como nucleosoma. El nucleosoma, palabra para el glosario, que no se confunda con centrosoma, también palabra para el glosario. Centrosoma es el que veíamos ayer, ¿se acuerdan? Sí. Que era de donde partían los microtúbulos. ¿Sí? Bien. Este nucleosoma se encuentra dentro del núcleo, es una estructura de son estructuras todavía más pequeñitas, y es la combinación de ADN y proteínas. ¿Qué sucede? Bueno, si pudiéramos irle rayando, a lo mejor encontraríamos que
podemos seguirle la pista, ¿no? Por donde viene tira por aquí, da la vuelta, sube, ¿sí? Y es una sola cadena. O son varias cadenas pero empalmadas. Bien. El nucleosoma es la primera etapa del empaquetamiento. Decíamos pues ayer que el ADN de los primeros organismos seguramente fue circular como lo es en las bacterias, pero conforme fue añadiendo fragmentos de ADN por la referencia horizontal, fue creciendo en tamaño y fue más fácil fragmentarlo en ADN lineal, ¿sí? Pero además el núcleo fue necesario para empaquetarlo, pero aún así dentro del núcleo seguía siendo demasiado. Para que se den una idea, tendríamos que meter como 3 metros de hilo, ¿sí? Imagínense meter 3 metros de hilo en un espacio de 5 micras, ¿sí? Espacio muy pequeñito. Obviamente el hilo no sería un hilo grueso, sería un hilo tan delgado que sería invisible a simple vista, ¿no? O sea, un hilo microscópico, pero un hilo al fin. Y tendrías que meterlo en un espacio de 3 micras, que es más o menos lo que 3-5 micras es lo que mide el núcleo, ¿sí? Entonces, es un espacio, un confinamiento muy pequeño, ¿sí? Entonces, meter todo eso y además que funcione es todo un reto. Entonces, la célula encontró la forma, la manera de empaquetar de manera eficiente este ADN y que siguiera siendo funcional, que siguiera siendo útil, ¿sí? Porque deben saber que para que se pueda hacer la síntesis de proteínas necesitamos que ¿cómo se llama? El ADN se encuentre desenrollado además, ¿sí? O por lo menos los dominios que se están necesitando en ese momento. Cuando me refiero a dominio me refiero a regiones completas del núcleo donde se está realizando la transcripción de ARN. Bien. Entonces, decíamos ayer que durante mucho tiempo la cromatina, lo dijimos hace rato, la cromatina se había relacionado con la herencia, ¿sí? Y que llamada así porque se pintaba de un color morado muy intenso en el interior del núcleo cuando se hacían las tinciones, se pintaba diferente al citoplasma, ¿sí? O sea, le ponían a las células tinciones y resulta que el núcleo siempre se pintaba más, por eso le pusieron cromatina. ¿Por qué? Porque se pintaba de color. Entonces, esta cromatina se ha asociado, si lo vemos en un sentido meramente práctico, vamos a tener que, para que podamos concebir que una célula está viva, en primera instancia y antes que cualquier otra cosa, debe tener cromatina, debe tener ADN. Una célula que no tiene cromatina no es una célula viva, ¿sí? Por ejemplo, ¿alguien sabe en qué consistió el experimento de... Todos saben quién es la oveja Dolly, ¿o quién fue la oveja Dolly? ¿Quién? La oveja Dolly. ¿La clonaron? La oveja Dolly fue el primer mamífero en ser clonado, ¿sí? Allá a finales de los años 90. Bien, para poder clonar a la oveja Dolly, lo que hicieron fue... ¿tienen el pulmón? Sí. Bien. ¿Me prende un poquito la luz, por favor? Y atrás, la luz. Bien. Entonces, lo que hicieron fue que tomaron una muestra, de una glándula mamaria digamos que de la mamá de Dolly, de la oveja ya adulta, tomaron una muestra de la glándula mamaria. De hecho, fue por eso que le pusieron Dolly o Dolly Parton.
están muy nuevecitos ustedes para saber que fue Dolly Parton, se los dejo de tarea. Pero el punto de que por eso lo pusieron. Entonces, teníamos una célula, para así. Tomamos un núcleo. Bueno, decir que tomaron una célula es decir, pues es un decir, en realidad se tomaron cientos de células. ¿Sí? De hecho, la técnica de Dolly requirió que en el proceso se perdieron muchas células. ¿Sí? Se perdieron muchas células. Lo que se hizo fue, se tomó un óvulo no fertilizado de otra oveja, ¿sí? A la que se le quitó el núcleo. Tenía el núcleo y se lo quitamos. Entonces quedó el puro globito citoplasmático, ¿sí? Con organelas y todo. Y pues, lo que hizo fue, se sacó este núcleo, ¿sí? Se sacó de aquí y se metió en esta célula, ¿sí? Entonces, préstame el otro. Vamos a hacer la distinción aquí. Gracias. Este lo voy a poner. Para hacer la distinción. Entonces, lo que hicimos fue, sacar el núcleo, dejar el puro saco citoplasmático y ¿qué particularidad? Bueno, este núcleo que sacaron era un núcleo haploide, es decir, que como era una célula germinal, solo tenía la mitad del material genético. ¿Sí? Un óvulo y un espermatozoide, cada uno tiene la mitad del material genético. Y la célula adulta tenía su juego completo de cromosomas, entonces era una célula diploide. Entonces introdujo y se le dio un chispazo de electricidad para hacerla funcionar. Y eso se implantó después en una madre sustituta, ¿sí? Se implantó y se dejó crecer. Fueron como 300 embriones los que sobrevivieron al cambio del núcleo, y de ahí fueron poquitos los que se pudieron implantar, y de todos esos solo quedó Dolly. ¿Sí? Por eso les digo que decir que fue una célula y otra célula es un decir, pues en realidad fueron varias y al final fue el resultado. De hecho, digo, genómicamente hablando de genoma nuclear, Dolly y su mamá, su clon, cuando ella era el clon de la otra. Dolly era el clon de la mamá. Sí, clon era el clon del otro oveja. Bien, son exactamente iguales, ¿sí? Genéticamente hablando, por una salvedad. Si le checáramos las mitocondrias, o sea, si quisiéramos hacer la distinción entre una abeja y otra, ¿sí? tendríamos que checar el ADN mitocondrial. Bueno, el ADN mitocondrial, resulta que el ADN mitocondrial, ya mencionábamos el otro día que las mitocondrias tienen ADN circular como las bacterias, ¿sí? Bueno, resulta que este ADN mitocondrial no se recombina jamás con el ADN nuclear. Eso hace que permanezca inalterado durante más tiempo, ¿sí? Cuando hablo de más tiempo, hablo de generaciones. Entonces, el ADN mitocondrial ha servido para hacer rastreos poblacionales, ¿sí? Movimientos poblacionales a través de descendientes de ciertas regiones del planeta. Nos ha ido dando información de cómo se han ido desplazando las poblaciones a lo largo de la historia de la humanidad.
De hecho, hay una conclusión a la que se llegó, y es que se dio pues con algo que llamaron la Eva mitocondrial. No tiene nada que ver con la Eva del Génesis, pero le llamaron así porque esa mujer que vivió hace aproximadamente 1 millón de años, vivió en África, ¿sí? Y todos los humanos que vivimos actualmente, ¿sí?, en el planeta descendemos de esa mujer. No quiere decir que haya sido la primera mujer, de hecho hubo muchas antes, y no quiere decir que haya sido la única. Lo que quiere decir es que de las demás mujeres que existieron en esa época, seguramente de las miles, o probablemente millones de mujeres que había en esa época, solamente sobrevivió el linaje de esa mujer. Curioso, ¿sí? Y entonces somos más primos de lo que creemos, ¿sí? Entonces prácticamente todos estamos emparentados. Resulta que, ¿por qué se puede hacer ese seguimiento? Resulta que cuando se realiza la fecundación, ¿sí?, del óvulo con el espermatozoide, prácticamente todas las mitocondrias que vienen en el espermatozoide, que sirven para darle movilidad a se pierden durante la fecundación. Entonces el huevo que queda fertilizado y que de ahí se desarrolla el individuo crece práctica y exclusivamente con las mitocondrias maternas, ¿sí? Es por eso que no tenemos, o si acaso una fracción mínima de mitocondrias paternas. O sea, casi todas, o prácticamente todas nuestras mitocondrias son heredadas de nuestras madres de forma exclusiva, ¿sí? Así que heredemos el apellido de nuestra madre. Ahorita se queja mucho eso. Entonces, en el caso de Dory, obviamente no fue una fecundación convencional. Lo que sí es que, como solamente se transportó el núcleo, las mitocondrias eran las mitocondrias de la otra oveja, de la oveja donante, del óvulo, ¿sí? De hecho, eso nos podría, si quisiéramos hacer de 2 muestras, que al momento de hacerles el screening nos saldrían prácticamente iguales. Para poderlas distinguir tendríamos que irnos entonces al ADN mitocondrial, ¿sí? Bien. Ya actualmente en Nat Geo y hay otras empresas por ahí, compras tu kit por 3,000 pesos, 5,000 pesos, una cosa así. Mandas tu muestra de raspado te dan un cotonete, te lo raspas por dentro de los cachetes, lo mandas y te mandan tu resultado y te muestran cuál es tu ancestralidad. Te dicen qué porcentaje tienes de chino, qué porcentaje tienes de español, qué porcentaje tienes de tailandés. De hecho, maestro, vi un capítulo donde mostraban a un señor era un racista extremo y odiaba mucho a la gente de raza negra y a los indios, y le hicieron la muestra igual, y pues resultó que tenía más descendencia africana, y pues él no lo podía creer porque el señor era completamente blanco, pero pues el ADN, a las muestras que le hicieron, pues era descendiente africano. Así es. ¿Por qué somos entonces tan diferentes? Bien, se nos está acabando el tiempo, ¿verdad? A las 11 termina. Bien, bueno, vamos a dejar la parte de replicación para la siguiente. ¿Por qué somos tan diferentes? Bueno, el ADN tiene una gran capacidad de irse recombinando y se van creando mutaciones. Y en una cuestión de pocos miles de años, estamos hablando de 20,000, 30,000 años, se pueden lograr cambios significativos. Como vamos a ver cuando veamos la parte de epigenética, el ADN va haciendo modificaciones en la expresión de sus genes, ¿sí?
y se puede adaptar a otras circunstancias. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, o sea, cuánto tiempo necesitas para convertir un blanco en un negro o viceversa? Bueno, necesitas entre unos 30 y 50.000 años, tal vez hasta un poquito menos, ¿sí? En una isla, ¿sí? Una población no muy grande, y que tenga poco contacto con el resto del mundo. Y si por ejemplo es una isla tropical, bueno, si es una persona de una población de piel blanca, se va a ir transformando poco a poco en una población de piel oscura. Si por el contrario lo mandas a Siberia, va a ocurrir lo contrario, ¿sí? Hay un chiste de mal gusto que dice que un negro en la nieve es un blanco perfecto. Entonces, resulta que cuando las poblaciones, cuando las primeras poblaciones salieron de África, ¿sí? Las primeras poblaciones salieron de África. Entonces, en la estepa africana, las personas tenían piel oscura, porque si los de piel clara se morían más pronto porque desarrollaban cáncer de piel, ¿sí? Porque soportaban menos las altas temperaturas y por otras cosas. Cuando se van hacia las zonas septentrionales, es decir, hacia partes de Rusia y toda esta región del norte, pasan varias cosas. Una, entre la nieve, alguien de piel oscura resalta. ¿Cómo son los tigres siberianos, por ejemplo? Blancos, ¿no? Para confundirse, para camuflajearse, para mimetizarse con el ambiente. Alguien de piel oscura era presa más fácil que alguien de piel clara. Entonces, los que iban apareciendo, quiere decir que de repente se dan mutaciones, ¿sí? Que van apareciendo de novo, es decir, aparecen por primera vez, pero si la mutación es útil para el individuo, le permite sobrevivir y por otro lado dejar descendencia. Entonces, eso va haciendo que se vaya haciendo el cambio, pero es una cuestión meramente ambiental, ¿sí? En el fondo seguimos siendo humanos todavía. ¿Bien? Entonces vamos a dejar aquí la clase, continuamos con la explicación la siguiente vez. ¿Todos se quedaron? ¿No? ¿También clase?